Cuatro. Martín Sabatella, el hombre, usted quiere sacarlo a Scioli de la provincia de Buenos Aires, ¿le quiere ganar? Nosotros queremos construir una propuesta alternativa en la provincia de Buenos Aires y por eso yo soy candidato a gobernador. Ahora, la colectora, que sería su mecanismo, digamos, iría con una boleta con Cristina Fernández de Kirchner. A ver, me parece que es importante... La oposición dice que es ilegal. Me parece que es importante aclarar algo. Las colectoras tal como se conocieron, tal como las vivimos, no existen más. Porque la colectora era un mecanismo que evitaba las internas partidarias y distintos dirigentes del mismo partido podían presentarse a un mismo cargo. Eso no existe más porque hoy las internas partidarias se resuelven, como dice la ley, en la interna abierta que vamos a tener todas las fuerzas políticas. Entonces no son colectoras como se conocían. Hoy cada partido tiene un solo candidato a gobernador, va a tener un solo candidato a diputado, va a tener un solo candidato a intendente, cada fuerza política. Por lo tanto, las colectoras que evitaban eso no existen más. Lo que sí estamos hablando acá son de fuerzas políticas distintas que adhieren a una fórmula presidencial. Por eso me parece que no son colectoras, sino que hablamos de listas de adhesión de fuerzas políticas que adhieren a una fórmula presidencial. Sabatella, digamos, muchos dicen, bueno, en realidad Sabatella está impulsado por el cristinismo para desgastar a Scioli. O sea, para que si Scioli gana la provincia, la gane con la menor cantidad de votos posible para debilitarlo para el futuro. No, yo no creo eso. Nosotros somos una fuerza política que no es nueva. Hace varios años que hemos fundado nuestra fuerza política, hace casi 12 años que gobernamos Morón. Esta fuerza se fundó en el año 2004, no se funda una fuerza política para producir estos hechos que vos describías. Somos una fuerza política con nuestras ideas, con nuestras propuestas crecen, ¿no? Y con nuestros candidatos. Y lo que hacemos es presentar acá, como en cualquier país del mundo, una fuerza política presenta a sus candidatos y propone sus ideas a la sociedad. Y lo que hacemos en esta elección es lo mismo. No es nuevo que nosotros somos una fuerza opositora en la provincia de Buenos Aires, crítica del gobierno provincial, y que por lo tanto esas diferencias se tienen que expresar en distintos candidatos y distintas propuestas. Y además adherimos a la fórmula presidencial porque creemos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Cristina sea reelecta, porque creemos que lo mejor que le puede pasar a este país es que este rumbo continúe. ¿Y usted qué opina, digamos, porque recién... Y además, por otro lado, perdón, sí. Lo que es absolutamente cierto es que las adhesiones que concita la actual presidenta en la provincia de Buenos Aires y en el país, pero en la provincia de Buenos Aires también, son muy amplias. Por lo tanto, esas adhesiones vienen de distintos sectores, de distintas fuerzas políticas y de distintos grupos, y son sectores que pueden tener diferencias, que podemos tener diferencias en la provincia de Buenos Aires, pero coincidimos con que lo mejor que le puede pasar es al país. Le va muy bien a Cristina, yo adhiero a Cristina. ¿No es oportunismo político? No, porque nosotros no adherimos porque le va muy bien, adherimos porque estamos convencidos de este rumbo. Pero digamos, usted hace unos años era crítico del kirchnerismo. Yo tengo la misma posición de siempre. Uno puede agarrar todos los archivos periodísticos y ver cuál era la posición nuestra desde siempre. Siempre fuimos una fuerza autónoma, independiente, que nos sentimos parte del rumbo que vive la Argentina, pero con autonomía en la construcción política. Por eso tenemos nuestra fuerza y nuestros candidatos. Y eso es lo que ha pasado siempre. De hecho, quizás el momento de mayor cercanía nuestro con el gobierno nacional fue en el momento de mayor debilidad del gobierno, en un momento de mayor crisis, o donde se quería construir una situación de crisis, como fue, por ejemplo, el debate con las retenciones. Quiero decir, nosotros lo que tenemos es una mirada, una idea de lo que pasa en el país y queremos que hay que sostenerlo. Digamos, recién hablábamos y lo hacemos con nuestra autonomía, y lo hacemos desde nuestra fuerza política. Recién hablábamos, digamos, de la discusión que se armó en la mesa, de las propuestas del gobierno. Ayer también habló Daniel Scioli y ratificó su política de seguridad a ultranza, ¿no? Sí, ayer hubo dos discursos, por supuesto, el de la inauguración de la Asamblea Nacional, digamos, en el Congreso Nacional, y el de la provincia también, como en otros gobiernos. En relación al discurso de la presidenta, yo creo que fue un discurso muy, muy bueno. Creo que fue un discurso que da cuenta de un balance positivo que nosotros valoramos. Creemos que además también planteó una agenda, como se dijo. Ahí hay una discusión que se dio recién en esa mesa. A mí me resulta difícil ver cómo ese arco opositor furioso plantea una realidad de la Argentina que yo no sé dónde la viven, pero porque hay cosas pendientes, que hay que continuar, no tengo ninguna duda, pero la descripción que hace ellos, yo creo que ningún argentino o argentina, más allá de sentir las cosas que faltan, puede tener esa opinión, ¿no? Porque, digamos, las políticas de este rumbo se viven en la vida cotidiana. La asignación universal o la extensión de las jubilaciones
Eso está anclado en la vida cotidiana de una familia. Eso es una mesa familiar que dice... Es más cristinista que lo del Frente para la Victoria. No. Yo reconozco un rumbo y creo que la defensa de ese rumbo... Por ejemplo, el tema INDEC, el tema inflación, ¿cómo lo ve usted? No, o sea, ¿usted le cree al INDEC o cree Yo he sido muy crítico y soy muy crítico de lo que se hizo en el INDEC porque además creo que devalúa la palabra oficial y eso no es bueno, siempre lo hemos dicho. Usted fue intendente de un partido muy populoso, o sea, el tema de la inflación ahí, ¿cómo golpea? No, yo creo que lo ha dicho la presidenta también en varias oportunidades. Yo estuve la otra vez cuando se presentaron los mercados. Ayer la presidenta no habló de inflación. No, pero digo, cuando se presentaron los mercados comunitarios o estos mercados que se iban a plantear, habló, yo creo que lo que dijo, claro que puede haber aumentos de precios y que hay aumentos de precios, pero estaba discutiendo quiénes los generan y por qué se generan y quiénes son los que generan esos aumentos de precios. Pero yo no quiero esquivar la pregunta que se ha planteado. Bueno, ayer Scioli ratificó la política de seguridad. ¿Por qué plantea esto? Así como cuando yo veo que hay un rumbo, nosotros vemos que hay un rumbo y que consideramos que la defensa de ese rumbo nacional tiene que ver con las cosas que se hicieron y con las cosas que faltan, entonces uno apunta a sostener ese rumbo, insisto, por lo que se hizo y por lo que falta. Cuando hay temas que consideran que el rumbo está equivocado, por supuesto la ratificación del rumbo no la comparto. Entonces ratificar una política de seguridad que no comparto, por supuesto que no estoy de acuerdo. Pero, ¿cuáles son las críticas centrales? Yo creo sinceramente que hay una perspectiva... Mira, usted adhiere, porque digamos, después le vamos a preguntar a Casal, ¿no? Que pareciera que del Ministerio de Seguridad de la Nación, Garré, Aslañán, que fue crítico, dijo que el Scioli había pactado con lo peor, y otros voceros son muy críticos. ¿A usted adhiere a esa posición? Nosotros adherimos a lo que se expresó, por ejemplo, en el Acuerdo de Seguridad Democrática, que es un acuerdo que se ha firmado, por ejemplo, con el CEL, con la Comisión Provincial por la Memoria y fuerzas políticas del oficialismo y de la oposición. Fuerzas políticas en su conjunto que creemos que hay que construir una perspectiva de seguridad democrática en la Argentina. Y esa perspectiva de seguridad democrática tiene una mirada que nosotros creemos que en la provincia hay una mirada distinta. ¿No es democrático la política? Creo que hay una perspectiva de una suerte de demagogia punitiva que plantea como discurso que el endurecimiento de las penas resuelve el problema de seguridad y nosotros no creemos que eso suceda. Por otro lado, y eso sí creemos que hay diferencias con el rumbo que vive la Argentina. Nosotros creemos que, por ejemplo, a nivel nacional, se crea el Ministerio de Seguridad y es una manera de jerarquizar las políticas públicas en materia de seguridad. A nivel provincial, la unificación de los ministerios me parece que es una forma de desjerarquizar el abordaje de las políticas públicas en materia de seguridad. Pero además, yo creo que se ha retrocedido en reformas que no la hicieron gobiernos en la cual nosotros éramos oficialistas, porque lo hicieron gobiernos que nosotros no éramos oficialistas, pero, por ejemplo, las reformas que se habían iniciado en la provincia, nosotros las compartíamos y creemos que hay una suerte de contrarreforma. ¿Cuál? La de Aslañán. La de Aslañán, por ejemplo, donde se retrocede. Y una cosa que me parece fundamental es pensar la idea del gobierno civil de la seguridad pública. Uno de los problemas que tiene la seguridad en la provincia de Buenos Aires es que la policía se autogobierna. Es que se retrocedió en los controles civiles de la policía. Pero eso pasa en la Policía Federal y pasa en otras policías provinciales, ¿no? Aspiro, conociendo la mirada que tiene Nilda Garré y conociendo además los primeros pasos que se fueron dando, yo creo que va en una dirección al revés, de reforzar el control civil y político sobre la fuerza de seguridad y reforzar la idea del gobierno civil. Ahora, este tema, son cosas concretas. Me parece que hay un retroceso en el control político y civil y hay una suerte de autogobierno policial. ¿Qué resulta eso? No es un problema abstracto, nada más conceptual. Eso tiene resultados concretos. Yo creo que el autogobierno policial resulta ineficiente a la hora de abordar el delito, a la hora de enfrentar el delito y de tener políticas activas en materia de prevención. Y además el autogobierno policial y la falta de control civil también se expresa después en el accionar en sectores populares, donde se ha estigmatizado esos sectores populares, y se produce lo que se produjo estos últimos días, por ejemplo, donde la presencia policial termina siendo más grave, las consecuencias de la presencia policial terminan siendo más grave que los temas que se vienen a resolver, por ejemplo, los fusilamientos de José León Suárez. Entonces creo que esa lógica de funcionamiento policial no resuelve el delito, no resuelve la lucha contra el delito, no es eficiente en relación a esto y además tiene estas consecuencias graves. Nosotros creemos que hay que tener un abordaje integral de la problemática de seguridad. Yo fui 10 años intendente, nuestra fuerza política sigue gobernando Morón.
hace 2 años que está el actual intendente Lucas Gui. Lo digo desde el hacerme cargo, no simplemente desde el discurso teórico. Entonces, hay que tener un abordaje integral. Hay que cambiar, yo creo que hay que cambiar, hay que tener un abordaje integral de eso, y me parece, insisto, que hubo un retroceso en muchas cuestiones. Digo, por supuesto que la policía es un tema central para la problemática de seguridad, pero no es lo único. ¿Y la presidenta usted piensa que está en esta línea o no? ¿O, yo creo que o va porque, digamos, muchos también dicen van a pegarle a Scioli, quieren empujarlo a Casal para, digamos, no estoy ya tomar un nuevo, tomar el control del gobierno de la provincia? Yo no estoy hablando de discusiones, de tensiones políticas en términos de especulaciones electorales. Yo estoy hablando de una mirada sobre la seguridad pública que la hemos tenido toda la vida. Y además, en términos políticos, en términos electorales, la provincia de Buenos Aires tiene distintos sectores que acompañan a la actual presidenta. Uno de esos sectores, por supuesto, es el que encabeza el gobernador, que ha expresado con claridad el acompañamiento a la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otro sector somos nosotros y ojalá haya muchos otros sectores. Bien. Cuanto más sectores políticos acompañen la reelección de la presidenta, nosotros vamos a estar más contentos porque significa que hay muchos que acompañan y que se expresa entonces el abanico plural y amplio que acompaña el actual proceso que vive la Argentina, porque lo creemos necesario. Ahora, Sabatella, creemos necesario la reelección de Cristina y creemos necesaria también la construcción de una alternativa en la provincia de Buenos Aires que ponga en sintonía lo que vive la provincia con lo que está viviendo el país. Sabatella, gracias. No, gracias a vos, un gusto. Después de la pausa, el personaje político de la semana, ahí está, Ricardo Casal, ha sido cuestionado por el ultrakirchnerismo, recién lo escucharon a Sabatella también, con graves acusaciones. ¿Qué es lo que opina? Se defiende Gustavo Casal, Ricardo Casal, en A Dos Voces, en instantes.